Ante todo, bueno, pues darles las gracias por estar con nosotros esta nueva jornada del Congreso, ya la jornada final. Muy interesante después de las intensas sesiones que tuvimos ayer, ¿no? y que muchos de ustedes pues ya asistieron. Hoy proseguimos iniciando con una mesa redonda discutiendo sobre el problema que hemos querido abordar con este Congreso. En la preparación de un Congreso, siempre, después de que surja, a veces de manera espontánea y en otras ocasiones suscitado por las propias circunstancias, un tema, el momento delicado pues, es darle forma. Hay que conformar un relato coral en torno a ese tema que nos permita, en ese sentido, afrontarlo desde distintos puntos de vista, pero manteniendo una estructura argumental coherente que ilumine efectivamente ese problema. Y es lo que hemos intentado también hacer aquí, ¿no? Eligiendo a los mejores ponentes que nos permitieran mantener ese discurso sobre el problema que nos habíamos planteado. Con precisión quirúrgica, ¿no? Eligiéndolos bien, y todos ellos en este sentido aportan desde sus distintas perspectivas pues una luz sobre, en nuestro caso, el arraigo y el desarraigo como un fenómeno que especialmente puesto de manifiesto en la época contemporánea afecta al desarrollo de toda la cultura desde la entrada de la modernidad. Junto con la precisión de los temas y de los ponentes, otro momento que puede parecer trivial, pero que no deja de tener su punto de interés, es la selección también de alguna imagen que permita visualizar gráficamente el discurso que se quiere proponer en el establecimiento del programa. Y nosotros hemos escogido, frente a otras posibilidades, esta imagen que ustedes pues, han podido ver en los programas y en el cartel, un cuadro de Edward Hopper de 1931, que se conserva en Madrid en el Museo Thyssen y que quizá pues, muchos hayan visto personalmente. Allí mismo se conserva en el Museo Thyssen muchas de las obras de Hopper, que todas ellas nos transmiten un escenario nostálgico, triste, vacío, de una quietud muchas veces pesumbrosa, que cuesta digerir, ¿no? Y que nos transmite en este sentido una frialdad de constante incomunicación y desarraigo. Y entre esas imágenes de Hopper, pues nos parecía especialmente significativa esta de la habitación de hotel, donde una joven con gesto nostálgico fija su mirada en un trozo de papel que apenas se adivina en qué puede consistir. Sabemos por la esposa de Hopper, que es su musa y que constantemente aparece en sus retratos, que se trata de un plan de viajes. Son los horarios de salidas de trenes y de llegadas, pero que se convierte en algo completamente insignificante cuando falta un destino o un punto de salida que le dé su completa significación. En este caso nos encontramos con un papel vacío que bien podría también pasar por un mapa Y en la frialdad de la habitación se insinúa sobre todo la pesadez y la soledad de esta figura y al mismo tiempo un afuera probablemente inhóspito, ¿no? De la metrópolis que envuelve el escenario que se representa en esta imagen, ¿no? Los colores fríos, el rostro anonimizado, la figura semidesnuda que está experimentando un instante de tránsito hacia, no se sabe si de llegada, de huida o probablemente las dos cosas. Como en tantas otras imágenes de este mismo pintor, donde se suceden seres incomunicados incluso cuando coexisten en la misma escena, pero que no se comunican entre sí, no comparten realmente un mismo escenario, no son seres ni siquiera contemporáneos, no participan los unos en la vida de los otros. Aquí, en esta soledad que efectivamente pesa y da densidad al cuadro, pues insinúa lo que en el fondo es un tópico del desarrollo de la modernidad, desde los albores de la modernidad, en el desarrollo ya de los últimos momentos del medievo, con la figura de lo que algunos historiadores llaman el comerciante aventurero, ¿no?
que impone efectivamente una movilidad en el espacio que luego va trascendiendo no solamente la movilidad de los hombres en la Tierra, sino también de los objetos, de los productos, de las cosas, pero también de las ideas y de los afectos, ¿no? Y que lo impregna todo, ¿no? Como en el cuento de Rey Midas, donde todo lo que toca al hombre moderno se convierte en fluido, líquido, móvil, ¿no? Movedizo, obligados incluso a tener que elegir constantemente, tener que decidir, pero sin claridad sobre los puntos de referencia básico del origen y el fin. Ayer discutíamos sobre eso, hoy queremos también volver la mirada sobre estas cuestiones. No hay ninguna de las artes, no ya solamente, por supuesto, en la época contemporánea, pero también en el mundo moderno, pero me atrevo a pensar también en los momentos finales del medievo y el paso al Renacimiento, donde la ambivalencia del desarraigo no se ponga de manifiesto. Por una parte necesitamos cortar raíces para poder movernos en el espacio y esto nos aporta libertad, pero al mismo tiempo supone el riesgo de la pérdida, ¿no? Del desamparo, de la intemperie, que es lo que se adivina también en esta imagen, ¿no? La intemperie, una ciudad de la que se protege en soledad en un dormitorio anónimo, frío, funcional, esta muchacha, ¿no? En la poesía, en el teatro, las novelas, la pintura, la música, la ópera, constantemente está poniendo de manifiesto ese sujeto que no se encuentra en ningún lugar porque ha perdido el lugar en sentido estricto, se mueve en un espacio insignificante. Queremos nosotros ahora en esta mesa con la que finalizamos esta jornada antes de las ponencias de la profesora María Calvo y la intervención de Monseñor Argüello, a quien también le doy la bienvenida desde aquí, pues fijar la mirada sobre la representación también estética, cómo se hace presente, ¿no? La ambivalencia del arraigo, del desarraigo. El arraigo al mismo tiempo puede suponer también el riesgo del control, se puede hacer sofocante, ¿no? Al mismo tiempo el desarraigo que nos libera nos conduce a la intemperie. Entonces ese desequilibrio o ese equilibrio tan difícil entre el salir y el entrar, entre el tener y el tener un lugar y pertenecer a él, pues queremos visitarlo desde ahí, desde la literatura, desde las artes, que conocen bien los ponentes de esta mañana. Nos acompaña ahora mismo el profesor Tomás Baviera, que es un viejo conocido para algunos de los que están aquí, también amigo de muchas ocasiones y que yo he disfrutado mucho escuchándole en conversaciones privadas, tanto como en intervenciones públicas que frecuenta, ¿no? Él es profesor titular en el Departamento de Economía y Ciencias Sociales de la Universidad Politécnica de Valencia. Es un animal universitario, ¿vale? Esto es lo mejor que se puede decir pero un animal universitario porque efectivamente hay que serlo, ¿no? Y es un perfil extraordinariamente rico en ese sentido que, conociendo bien lo que es la universidad, no solo por experiencia, sino también por formación, pues no ha puesto coto a la posibilidad de encarnarlo y lo encarna perfectamente. De hecho, él viene del mundo de la ingeniería de telecomunicación, que estudió también aquí en la Universidad Politécnica de Valencia. Luego cursó un máster de Sociología en la Universidad Autónoma de Barcelona y obtuvo, para rizar más el rizo, el doctorado en periodismo en la Universidad de Valencia. Su docencia está centrada en los últimos años en el marketing, ¿no? Entre los años 1900 y 2012 centró toda su actividad en la dirección de un colegio mayor universitario aquí en Valencia, de la Alameda, que está adscrito a la Universidad de Valencia. Y ahí impulsó pues, un sinfín de programas de formación relacionada con las humanidades, el desarrollo profesional, el compromiso social. También ha sido profesor en el Máster de Comunicación Científica de la Universidad Internacional de Valencia y en el MBA Internacional de la Escuela de Negocios de Fundesem, en Alicante. Cuenta con distintas estancias en centros nacionales y extranjeros y sus líneas de investigación sobre todo se han centrado en estos últimos años en la lógica del don, la comunicación política y el marketing digital. Lo que a nosotros más nos afecta esta mañana es su interés por la literatura que ha cultivado pues, desde siempre, ¿no? Y que le ha llevado a publicar artículos tanto de carácter divulgativo como más especializados sobre Newman, Dostoyevsky,
Chesterton, a quien conoce extraordinariamente Tolkien. Todos ellos autores de los que es buen conocedor y sobre los que ha pronunciado pues, un sinfín de conferencias e intervenciones públicas en distintos foros, ¿no? En 2024 recibió el Premio Excelencia Docente para el Profesorado Júnior en la Universidad Politécnica de Valencia. Y yo le quiero agradecer muy sinceramente que esté con nosotros una vez más y que esté con nosotros en un tema además que estoy seguro que le hará disfrutar a él y a todos nosotros también. Muchísimas gracias, Tomás, por participar en este congreso con nosotros y toda la palabra es tuya ahora. Muchas gracias por la presentación, Juan Carlos. También quería agradecerle su tiempo aquí esta mañana. También quiero saludar al rector Higinio Marín y a Monseñor Argüello, que está aquí con nosotros. Acaban de escuchar la presentación de un amigo, entonces, bueno, eso siempre requiere un poco de... Pero bueno, yo estoy muy contento de poder participar y de poder contribuir un poco a esta reflexión. Tuve la pena de perdérmela ayer, pero bueno, esta mañana sí me quedaré toda la mañana. El tema que se me ha encomendado es hablar de habitantes sin lugar, nomadismo y pérdida. Y voy a estructurar mi intervención en dos partes. En la primera voy a tratar de uno de los autores que podríamos decir que es uno de los arquitectos de la posmodernidad. Me voy a centrar en un par de obras de Jean-Paul Sartre. Y Sartre, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, va a ser un referente en el ámbito europeo intelectual. Y creo que algunas de las ideas nos servirán para retratar bien lo que podríamos llamar nomadismo existencial. La segunda parte me gustaría transmitir algo de esperanza y para eso voy a seguir una línea que establece el Concilio Vaticano II en el documento precisamente de diálogo con el mundo moderno. Ahí los padres conciliares escribieron que el misterio del hombre solo se esclarece a la luz del misterio del Verbo encarnado. Esta fue una de las citas, yo creo que la que más citó San Juan Pablo II en su pontificado, como referente del concilio. Entonces, para la respuesta a Sartre me voy a basar en un padre de la Iglesia que ha trabajado mucho el tema de la voluntad. ¿Y por qué el tema de la voluntad? Porque me parece que en la posmodernidad la facultad humana que tiene la primacía es la voluntad. Desde luego con Sartre se pone de manifiesto. Y entonces me gustaría, por así decir, recuperar o revitalizar una concepción que cuaja durante los primeros siglos de la Iglesia, precisamente en la reflexión sobre Jesucristo. Y el padre de la Iglesia que nos servirá de guía es Máximo el Confesor. Una de las obras más famosas de Jean-Paul Sartre es La náusea. La náusea es una novela escrita en el año 1938, en la que está escrita en forma de diario. El protagonista se llama Antoine de Roquentin. Está llevando a cabo un estudio historiográfico sobre un personaje. Y uno de los momentos claves de la novela tiene lugar cuando entra en un parque público y se sienta en un banco. Y él dice que cuando se sentó en el banco, dice, lo vio, lo comprendí. Una de las cosas que aparece desde las primeras páginas es que él tiene una sensación rara desde hace varias semanas o varios meses, ¿no? Que él le llama la náusea. Tengo algo que como si fuera una náusea que tampoco sabe muy bien en qué consiste. Y él comprende la náusea precisamente cuando se sienta en ese banco. ¿Qué es lo que ve? Pues tiene quizá algo que ver con el título de nuestro congreso, porque él lo que ve es una raíz. El banco en el que se sienta está sobre una raíz de castaño, muy oscura, muy nudosa, y se queda mirando la raíz, pero ya no ve la raíz. Él, de alguna forma, ve ahí lo que llamaría la existencia bruta.
Y la reflexión que nos transmite Sartre de este personaje es que él se da cuenta de que es una raíz, pero bueno, en realidad él está existiendo ahí. Además, él se da cuenta que esa raíz podría no estar, y está. Él se da cuenta en ese momento que, bueno, pues realmente la raíz está de más. No solamente la raíz está de más, sino que también el banco está de más y, claro, da el siguiente salto. Y yo también estoy de más. No sé si llamarle epifanía que tiene Antoine de Roquentin, o la comprensión que él tiene, es que se da cuenta de que todo es contingente. La esencia del mundo es contingencia. Sartre sabe muy bien lo que está haciendo, porque en un momento dado Roquentin dice: todo esto es contingente y aunque existiera un ser necesario, seguiría siendo contingente. Lo importante es que estas existencias, que él califica de existencias incómodas, estamos aquí como molestándonos. Y como él está escribiendo, reflexionando sobre lo que ha vivido, tiene miedo de escribir lo que va a escribir, y además lo escribe con mayúsculas. Dice: tengo miedo de escribir que esto realmente es absurdo. Lo pone con mayúsculas, ¿no? O sea que la gran visión que tiene Antoine de Roquentin es que vivimos en un mundo contingente, absurdo, carente de sentido, en el cual las cosas están de más y yo también estoy de más. La novela evoluciona y el final, en mi opinión, no es como muy claro. Sí que apunta a lo que después va a decir Sartre, pero es verdad que al publicar el año 38, pues había otras cosas, ¿no? Pero claro, había otras cosas importantes, pero después de la Segunda Guerra Mundial, con la debacle que supuso desde el punto de vista cultural, cuando se empieza a conocer... Hola, Martín, bienvenido. Cuando se empiezan a conocer las noticias sobre el Holocausto, la bomba atómica, pues evidentemente hay hambre de que necesitamos nuevas claves. Y se puede decir que Sartre está en el lugar oportuno, en el momento oportuno. Y le invitan a dar una conferencia en el año 1945 que titula «El existencialismo es un humanismo». Ya el título sugiere que va a intentar sacar algo positivo de esa conciencia de la carencia de sentido. Y realmente es una conferencia que suscita un interés enorme. Luego la publicará el año siguiente, el año 46. Y en esa conferencia, que reivindica que esta conciencia de la absurdidad de la vida o del mundo o de la contingencia absoluta de que podemos estar y que no estamos, eso es algo muy positivo para el hombre. De hecho, lo califica de algo humanismo. El verdadero humanismo es darnos cuenta de esta conciencia de que vivimos en un mundo sin sentido. ¿Por qué? Porque, según Sartre, nos obliga a elegir. La conciencia de esta existencia contingente nos obliga a tomar decisiones en las cuales tenemos que asumir una responsabilidad sobre nuestra vida. Tenemos que, dicho vulgarmente, mojarnos. Y eso es a lo que nos obliga. Porque no podemos, lo que no tendría sentido sería que nosotros hiciéramos lo que dicen otros de nosotros. Entonces, esto es lo que, según Sartre, es lo que más daño nos hace. Por eso, la forma de, por así decir, de crecer humanamente es autoafirmarse. Es autoafirmarse, elegir lo que yo quiero ser. Entonces, es en este contexto donde acuña quizás sea la frase más famosa de Sartre. Tiene muchas, pero ahí es donde va a mencionar la idea de que la existencia precede a la esencia. Viene a decir, como luego lo dirá de otro modo, que estamos condenados a ser libres, que somos una pasión inútil. Todo esto refleja esa idea de que tenemos que tomar una decisión sobre lo que queremos ser. Esta idea de que la existencia precede a la esencia y de que uno tiene que autoafirmarse se pronuncia en el año 45, pero no hace falta darse cuenta de que tiene unos ecos que nos llegan
hasta ahora, ¿no? Lo que viene a decir es que la persona es un proyecto, no viene algo, no nos viene nada dado. Bien, esto es lo que nos plantea Sartre y es verdad que el contexto del año 45 no es el mismo que el actual, pero desde luego son las bases sobre las que se apoya y se ha desarrollado todo el pensamiento posmoderno, ¿no? La afirmación de la voluntad de este sentido. Frente a este planteamiento, que podríamos calificar de nomadismo existencialista, porque al final y al cabo soy yo quien dice a dónde quiero ir, me parece interesante recuperar la figura de Máximo el Confesor. Este padre de la Iglesia es del siglo VII y él es famoso porque tuvo que lidiar contra una herejía cristológica. Se le conoce a esta herejía como monotelita. Es una palabra que se forma del griego y lo que viene a decir es que en esa época estaban todavía recibiéndose una definición del Concilio de Calcedonia, que había tenido lugar en el año 451, donde en el concilio se dice que en Jesucristo hay dos naturalezas, la humana y la divina, y una persona que es la persona divina, en concreto la segunda persona de la Santísima Trinidad. Evidentemente, los padres de la Iglesia, los padres conciliares sabían lo que estaban haciendo, pero la recepción de estas ideas, que son un poco abstractas, no fue fácil ni mucho menos. Y a principios del siglo VII se plantea una posible solución no es una posible solución, sino una posible explicación. Y la explicación sería la siguiente. Efectivamente, en Jesucristo tenemos dos naturalezas, la humana, la divina. Hay una persona, que es la persona divina, y el problema es cómo se relacionan esas dos naturalezas. Entonces dices, pues claro, se van a relacionar porque solo existe una voluntad, que es la voluntad divina. Esto era más fácil de entender que decir que puede haber dos voluntades. Sin embargo, Máximo es de los pocos, y al final fue el único, que salió en contra de estas explicaciones, que además estaban promovidas por el poder político. Máximo dice, realmente un hombre sin voluntad no lo hizo con estas palabras, pero sería como decir un círculo cuadrado, ¿no? O sea, es absurdo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que más define precisamente a la persona es cómo quieres. Entonces, decir que Jesús no tiene una voluntad humana sería como una hipótesis que no se puede dar, contradictoria. Y además hay otra razón. Esto se apoya en una frase de Gregorio Nacianceno que dice que lo que no es asumido no es sanado. Y Máximo dice, vaya, lo que está más estropeado del hombre después del pecado original es justamente su querer, su voluntad. O sea que Jesús, claro que tiene que tener voluntad. La escena del Evangelio que más le ayuda a Máximo a reflexionar sobre este problema es la escena de la oración en el huerto. Esta escena tiene lugar después de la última cena, en la cual Jesús ha instituido la Eucaristía, ha tenido un largo discurso de despedida. Los apóstoles que están cenando con él, por decirlo mal y pronto, no se enteran de que va la película, pero Jesús sí. Entonces está a punto de empezar la pasión y en ese ínterin él decide salir a un lugar a las afueras de Jerusalén y en el Huerto de los Olivos se pone a rezar. Como era Pascua, era luna llena. Y entonces estaba rezando debajo a la luz de la luna llena. Y la oración es una oración que los apóstoles jamás habían escuchado una oración como esa. Le habían visto rezar muchas veces a Jesús. Jamás lo habían escuchado rezar como en ese momento. Porque él dice, Padre, aparte de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieras tú. Esto lo hice varias veces, no lo hice una vez, lo hice varias veces. Y además, esta oración va acompañada de una compulsión y de una taquicardia tremenda. Muy nervioso, muy nervioso. Bueno, no sé si es la palabra nervioso, pero el evangelista dice que suda sangre. Y suda sangre de lo nervioso que estaba o de lo alterado.
Bien, si Sartre, con este planteamiento existencialista, leyera, yo supongo que la leyó, pero vamos, si tuviera que comentar esta escena, pues más o menos podría decir, razonaría del siguiente modo. Jesús no quiere otra cosa diferente del Padre. El Padre le está pidiendo algo que él claramente no quiere. Él elegiría otra cosa, pero el Padre le está pidiendo que obedezca. Y ciertamente, al final, podemos decir que Jesús obedece, elige obedecer, elige hacer lo que le está pidiendo el Padre. Pero elige y obedece, pero sabiendo que él se habría elegido otra cosa, se habría autoafirmado, por así decir, en ese lenguaje sartriano, en otra dirección. Y por lo tanto, esa obediencia, podemos decir que es una obediencia al Padre, pero no deja de ser un poco resignada, como una especie de cesión, ha cedido, y pues es lo que le pedía el Padre, pues bueno, quería una cosa, pero elige hacer una cosa distinta de lo que él quiere. Este planteamiento, que ya digo, no es quizá, bueno, estoy razonando con la mentalidad de Sartre, pero es muy similar al planteamiento de Nietzsche. La crítica que hace Nietzsche de la moral cristiana sigue este razonamiento. Según Nietzsche, la moral cristiana es una moral de esclavos. Y es una moral de esclavos porque para Nietzsche lo más importante es la voluntad de poder, y entonces efectivamente cuando tú tienes que hacer cosas que otros dicen que tienes que hacer, en realidad te estás sometiendo como si fueras un esclavo. Y por lo tanto, vivir según la fe cristiana es como vivir sometido porque tú realmente quieres hacer otra cosa. Es muy heterónomo. No es casualidad que esta interpretación de Nietzsche sea similar a la que yo he propuesto de Sartre, porque los dos comparten la misma idea de voluntad. Una voluntad que se afirma, que se expresa autoafirmándose. Si fuera cierta esta interpretación de Sartre, y podríamos también extenderlo a Nietzsche, resulta muy sorprendente lo que sucede a continuación. Supongamos que Jesús cumple esta idea de moral de esclavos, obedece como si fuera un esclavo sabiendo que él habría elegido otra cosa. Nos encontramos que Jesús, al terminar esa oración, es traicionado por un amigo, es tratado de forma vejatoria, recibe escupitajos, es acusado con nocturnidad y alevosía por el sumo sacerdote. En el momento en que ya le condenan, todo el mundo se lanza contra él, pasa una noche horrible en la cárcel del templo, le llevan a Pilato. Pilato sabe que es inocente, y como sabe que es inocente y se dan cuenta también los sacerdotes, el sumo sacerdote crea una especie de linchamiento contra Jesús. Jesús además tiene que ver cómo es pospuesto ante Barrabás. Hay que decir que Barrabás sería, no lo dice con estas palabras, pero sí que es la idea en griego, era un terrorista, ser preferido a un terrorista. Es flagelado, que podía haber muerto, y luego es crucificado. Pero lo sorprendente, cuando uno se para a ver estas escenas, es la actitud que encontramos en Jesús. Jesús ha puesto el off en el poder divino. De hecho, la gente que le conoce dice, venga, tú que has hecho milagros, haz milagros. Pero Jesús ha decidido hacer off al poder divino. Ahí está mostrándose totalmente como hombre. Y nos sorprende muchísimo como hombre. Probablemente la persona que más se dio cuenta de que algo raro está pasando aquí fue Pilato. Pilato sabe que Jesús es inocente. Y en el segundo interrogatorio, después de que ya le ha hecho flagelar, que ha sido rey de burlas por parte de los soldados, y le dicen a Pilato, oye, este tiene que morir porque se ha hecho hijo de Dios. Él se asusta porque, claro, si este es un Dios pagano, pues en fin, no sé lo que tendría en la cabeza Pilato, pero se asusta. Entonces entra el segundo interrogatorio y le dice a Jesús, ¿de dónde eres tú?
Y dice el evangelista que Jesús no le respondió nada. Y eso le sorprendió a Pilato. ¿Por qué le sorprendió a Pilato? Primero, Pilato sabe que es inocente. Pilato sabe que ha hecho una injusticia. Pilato sabe que está en su mano, en la mano de Pilato, salvar a este tipo. Y Pilato está acostumbrado, como juez absoluto, que las personas que depende de su sí o de su no, se le echan al suelo, le suplican, por favor, sálvame. Depende de lo que diga Pilato. Y Pilato sabe que es inocente y se encuentra con un tipo absolutamente demacrado que lo que necesita es ir a la UCI, que le espera un linchamiento como salga del palacio de Pilato y no dice nada. Y no dice nada. Y se sorprende porque no es lo propio cuando está en esa situación. Claro, ¿cómo es posible que unas horas antes ese hombre estaba suplicando compulsivamente ser salvado y ahora se encuentra delante de la persona que de forma efectiva podría salvarle y no le dice ni mu? Si realmente fuera un esclavo, si realmente estuviera obedeciendo de forma sumisa, de forma resignada, eso no es posible. Aquí pasa algo. Y esto es justamente a lo que se enfrenta Máximo. ¿Qué está pasando en el corazón de Jesús? ¿Qué está pasando en su forma de querer? ¿Quién es realmente el hombre Jesús? Bien, Máximo sabe que un bien forzado no es un bien. Justamente si Jesús nos está redimiendo y está haciendo algo totalmente extraordinario, está haciendo algo excelentemente bueno, pues es que no puede ser realizado de forma forzada, tiene que ser realizado de forma libérrima, libremente, porque si no, no sería algo bueno. Eso lo sabe hasta un niño de 3 años. Por otro lado, si Jesús es la persona divina, pues claro, Jesús no puede pecar. Y esto requiere una cierta explicación. No puede pecar, y entonces significa que no puede elegir pecar. Claro, aquí viene una matización de Máximo que es crucial. Máximo dice, en la oración al huerto no estamos ante un conflicto, no estamos ante una resistencia a obedecer, como la que podría haber experimentado Eva. No comáis de este árbol. Hombre, pero tú sabes que, en fin, en realidad no dice eso, sino que es que si coméis vais a ser como él, entonces hay una desconfianza, pues esto está como mal, tiene buena pinta. No, Máximo dice, no puede ser eso. Jesús nos está planteando no obedecer. No hay una resistencia a obedecer, hay una resistencia a morir. Este es el matiz. Y esa resistencia a morir es natural, no se puede evitar. Máxime cuando Jesús sabe el tipo de muerte que va a experimentar. Máximo explica que el miedo a morir no es pecado. Y eso es justamente lo que aflora en esa oración y que le estaba cargando mucho a Jesús desde hace mucho tiempo. Y ahí es cuando, por así decir, explota. Claro, esto le obliga a Máximo a hacer una matización y una distinción muy interesante. Y es que él dice que querer no es elegir. Querer no es elegir. Desde luego, en el caso de Jesús, no cabe pensar que elija. Nosotros sí que necesitamos elegir. ¿Por qué? Porque nosotros deliberamos, tenemos que sopesar, tenemos que juzgar unas cosas y otras, y no tenemos un conocimiento perfecto. Pero ese no es el caso de Jesús. Jesús no se está planteando el tema de elegir. Él no elige. Entonces, ¿en qué consiste la libertad? ¿Por qué podemos decir que Jesús, si resulta que no puede no elegir desobedecer, resulta que está siendo libre por el modo en que está queriendo? Este es el tema, ¿no? Porque, según Máximo, lo que está haciendo ahí Jesús es responder a una vocación.
Y esa es la máxima expresión de la libertad. Hay otro matiz importante que introduce Máximo a raíz de las críticas de los herejes monotelitas. Una de las razones que dan para decir que en Jesús solo hay una voluntad y que es la voluntad divina es ¿cómo va a haber dos voluntades en un sujeto? Si hay dos voluntades en un sujeto, lo que va a suceder es que van a estar en conflicto. Entonces, precisamente para que se autoafirmen. Si yo les dijera que esto lo dicen los herejes monotelitas, podría surgir un poco de curiosidad, pero es que es realmente muy parecido a lo que dice la cultura woke. La cultura woke lo que dice es, tú tienes no dicen dos voluntades en un sujeto, pero uno de los axiomas de la cultura woke es que en cualquier interacción social donde haya dos personas distintas va a haber conflicto. Y se explica la realidad en términos de conflicto. Eso es justamente lo que se estaba planteando en la herejía monotelita, en un ámbito diferente. ¿Cuál es la solución que plantea Máximo? Y aquí es una, en mi opinión, de las grandes aportaciones de Máximo. Dice, dos voluntades en un mismo sujeto no tienen por qué estar en conflicto. En el caso de Jesús lo que vemos es que están en una perfecta compenetración. Él utiliza una palabra griega, no la acuña él, la toma de otro padre de la Iglesia, pero es el que lo desarrolla, que es muy interesante. Él dice que lo que está sucediendo entre las dos voluntades es, la palabra griega es perikóresis, y significa perikóresis, baile alrededor. No sé si ustedes han visto o les gusta el patinaje artístico. Un patinaje artístico, sobre todo cuando hay una pareja, un hombre y una mujer, y hay música. Bueno, realmente es delicioso. Ves que están los dos perfectamente compenetrados, ¿no? y haciendo, saltando y tal. Bueno, pues justamente esa es la imagen que utiliza Máximo para decir lo que está sucediendo en el caso de Jesús, ¿qué es? Eso, hay una compenetración perfecta entre el querer humano y el querer divino. ¿Y por qué podemos hablar de una vocación? Podemos hablar de una vocación porque la vocación siempre supone una misión. Y supone además por así decir, crecerse. Y eso es lo que también vemos en la pasión. Evidentemente, ¿cuál es la misión de Jesús? Pues sabemos que es la redención, pero si tuviéramos que, por así decir, ponerle un poco más de apellidos al tema, sería pues vencer al pecado. ¿Y cómo se vence al pecado? Pues al pecado no se vence diciendo que lo podría decir Dios, fuera el pecado. Pero Dios sabe que si dice eso nos quedamos sin libertad y es justamente lo que mejor expresa a nosotros. Dios tiene otro plan. La misión de Jesús fue más, ¿cómo decirlo?, más profunda. Jesús lo que logra en la pasión es desenmascarar la mentira del pecado. Este es el punto. Nosotros no somos más libres porque podamos pecar. Pecar no nos hace más libres. Elegir dar la espalda a nuestro Creador no nos hace más libres. Pecar nos hace más inhumanos. Este es el punto. Y no hay modo de verlo esto más claro que durante todos los acontecimientos del Viernes Santo. Les voy a poner simplemente un ejemplo. Jesús ha sido flagelado por romanos, no por judíos. Habitualmente la flagelación romana, el reo podía caer muerto ahí. Jesús no muere en la flagelación. Pero pueden imaginarse que después de haber sufrido eso, lo que necesitaba Jesús, ¿qué era? Llevarle al hospital. No había hospitales en ese momento, pero vamos, si nosotros nos encontramos por la calle y una persona en el estado que está Jesús, pues, llamas al 112. ¿Qué es lo que hizo el pueblo de Jerusalén? ¿Qué es lo que hizo el sumo sacerdote? Ver a Jesús flagelado y decirle, a la cruz, crucifícale, que es una muerte muchísimo más humillante. Cuando nosotros damos la espalda a Dios, cuando no vivimos de acuerdo con la verdad y de acuerdo con el amor, cuando optamos por dar la espalda a Dios, no nos volvemos más libres, nos volvemos más inhumanos.
Y esto, después de la pasión del Señor, queda perfectamente en evidencia. Jesús lo que nos consigue es desarma el pecado. Esa es la vocación de Jesús. Y como toda vocación, supone hacer algo sobrehumano. Y eso nosotros lo podemos decir porque Jesús le costó cumplir esta vocación, porque tenía que vencer la resistencia a morir, una resistencia absolutamente natural. Con lo cual, Máximo lo que dice es que la respuesta de la libertad es fundamentalmente la respuesta al don, la respuesta a la vocación. Y esta es la clave para entender la libertad. Si Máximo hubiera estado en la conferencia de Sartre, quizá le hubiera, no sé si corregido ahí, pero probablemente diría, la existencia precede a la esencia. Realmente la vocación precede a la existencia. Nosotros estamos llamados a compenetrarnos con el amor de Dios, precisamente para poder amar como Dios ama en este mundo. Es un mundo, además, que el Creador, que lo ha creado sin tener absolutamente ninguna necesidad, ha querido, de forma absolutamente generosa, incorporarlo a su intimidad. Jesús se hace hombre no como Zeus bajaba aquí, que se vestía de hombre o se vestía de águila y luego volvía al Olimpo y se quitaba el traje. No, nuestro Creador ha asumido la naturaleza humana forever, para siempre. Y la vocación precede a la existencia porque nosotros estamos llamados, igual que Jesús, a amar como Dios ama y a hacer de este mundo un lugar mucho más habitable. Este es el sentido que tiene para nosotros, los cristianos, la libertad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tomás. Bien, pues tenemos ahora el placer de escuchar a un profesor de nuestra universidad hermana en Barcelona, Abat Olivaceu, el profesor Marcin Kamirsak. No sé si la afición eslava por las consonantes ha hecho que yo pronuncie bien o mal el apellido. Él es catedrático de didáctica de literatura en esa universidad, en la Universidad Abat Olivaceu, donde desarrolla su labor académica pues, desde hace ya más de 2 décadas. Formado en el ámbito de las humanidades y la teoría literaria, ha impartido también docencia en múltiples grados y posgrados, con colaboraciones también en universidades tanto nacionales como extranjeras, en América, Argentina, Brasil o Dinamarca. Su experiencia universitaria se ha visto acompañada por una intensa dedicación a la gestión académica. Actualmente es vicerrector de profesorado y ha sido previamente decano de la Facultad de Comunicación, Educación, Humanidades y ocupar durante más de una década diversos vicerrectorados en las áreas de profesorado, estudiantes, investigación y relaciones internacionales en esa universidad. También dirige iniciativas científicas y editoriales de referencia, como la revista Multidisciplinary Journal of School of Education y los congresos internacionales sobre palabra en educación, World in Education, que ya lleva varias ediciones. Sus líneas de investigación se centran en la didáctica de la literatura, la relación entre filosofía y creación literaria y muy especialmente en el papel que tiene la literatura en la formación de la personalidad, temas sobre los cuales ha dirigido diversos proyectos de investigación en el marco del Grupo Familia, Educación y Escuela Inclusiva, del que es coordinador desde hace algunos años ya. Sus escritos son muy numerosos, a pesar de sus no pocas responsabilidades de gestión universitaria, lo cual es envidiable. Refleja una gran capacidad para aunar análisis literario, reflexión humanística, profundidad filosófica. Y eso pues, justifica que hayamos querido contar con su presencia en esta última mesa de nuestro congreso. Le agradezco enormemente que haya aceptado nuestra invitación, que haya hecho no un esfuerzo, sino muchos esfuerzos para poder estar aquí esta mañana, porque ya ayer casi logra llegar a Valencia, hoy lo ha conseguido finalmente en algunas de nuestras sedes y por fin te tenemos aquí. Muchísimas gracias, Marcin, por tu generosidad al
dada la agenda apretada que necesariamente tienes, pues también querer acompañarnos. Tienes toda la palabra. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por tu generosa e hiperbólica presentación. Gracias, rector, gracias, director de Cefas, por la posibilidad de poder compartir algunas ideas. Es media hora, ¿verdad, Juan Carlos? Más o menos media hora. Bien. Y pido disculpas por el retraso, que efectivamente unos cuantos duendes se habían conjurado para que no viniera aquí. Ayer resulta que tenía el billete para un avión que no existía. Hoy fui al sitio donde no era, pero como soy polaco, yo nací en Cracovia, Polonia, llevo, no obstante, casi 30 años ya en España. Pero como soy polaco, y en esto creo que los polacos y los españoles tenemos algo en común, cuanto más intentan conseguir que no hagas algo, más te empeñas en hacerlo. Así que aquí estoy. Y quisiera empezar estas breves reflexiones con una anécdota, que creo que es ilustrativa de la hipótesis que les voy a plantear. Yo en una época, durante 10 años, vivía en una ciudad cerca de Barcelona que se llama Terrassa. Igual les suena. En aquella época tenía 4 hijas pequeñas, después vino todavía un niño. Vivíamos al lado de la biblioteca municipal, lo cual nos pareció una circunstancia muy positiva, porque además era una biblioteca grande y muy bien dotada de libros, además de actividades. Cada sábado venía algún autor a leer sus poemas, venían a representar obras literarias y nosotros íbamos cada sábado con las niñas ahí para que estuvieran una horita o dos pues cogiendo sus libros adecuados a su edad. Y luego en la salida íbamos a una pastelería para también fomentar, digamos, esa asociación positiva con la lectura y eran buenas lectoras, ¿eh? Después ya cada una más que otra. Sin embargo, la anécdota no versa sobre esto sobre todo, sino saliendo de la librería yo siempre me fijaba que en la entrada había una mesita y en esta mesita estaban 3, 4, 5 libros así un poco viejos y gastados. Entonces preguntamos a la directora o la bibliotecaria, ¿qué son estos libros? Dice, bueno, son los que estamos descatalogando. Así que si quiere se los puede llevar. Y yo me los llevaba. Porque ¿sabéis qué libros estaban descatalogando? Los clásicos. Sustancialmente, a modo de goteo, poco a poco, estaban vaciando la biblioteca de los clásicos. Y en cambio, ¿qué nuevos libros llegaban? Pues libros de interés, por así decirlo, ideológico, ¿no? Libros que fomentaban determinada visión del ser humano, de la sociedad, del amor, de la amistad, etcétera, etcétera. Y entonces me llamó mucho la atención este proceso y creo que ilustra bien, por así decirlo, casi metafóricamente, lo central de lo que quisiera transmitirles. Y lo que quisiera transmitirles es lo siguiente, que creo que somos nómadas, efectivamente, como aparece en el título de esta ponencia, náufragos, desarraigados, pero no porque nos han movido de un espacio geográfico a otro. Yo personalmente me he movido, pero no me siento desarraigado. Y de hecho, luego tengo unos datos estadísticos, según el tiempo los leo o no, donde se ha investigado el problema de la soledad entre los jóvenes en España hoy en día. Además por unas fundaciones públicas, financiadas con fondos públicos, donde el problema de la soledad es grave, del aislamiento, soledad patológica, afecta según cómo mirarlo, pues a la mitad o incluso más de la mitad de los adolescentes españoles, eso es un tema grave. Y luego aparecen diversos factores que consideran que son responsables por este fenómeno de la soledad. Ni uno de ellos es porque sean inmigrantes. No es porque se han desplazado de su comunidad original, geográfica, a España. Aparecen muchas otras cosas, por ejemplo, el abuso de las redes sociales, que curiosamente aumenta la soledad, paradójicamente, porque parece que estás en contacto con otras personas. Luego una serie de otros factores, como la pobreza, según áreas desfavorecidas, el nivel cultural de los padres, etcétera, etcétera. Pero hay uno que no dicen, y eso es el que yo creo que es clave y que quisiera compartir, que es ¿por qué somos náufragos? ¿Realmente lo somos, estos jóvenes? Porque nos han destruido el barco. ¿Y qué es el barco? El barco es nuestro relato común.
es nuestro canon, el acervo de textos que han configurado nuestra cultura. Eso no lo digo yo, lo dice, por ejemplo, MacIntyre, en Tras la virtud, dice que el relato literario no solamente es un medio legítimo de transmitir al sujeto la información básica sobre su propia identidad y sobre su identidad colectiva, sino que dice que es el único medio eficaz de hacerlo. Con lo cual, si se nos priva de nuestros relatos, si se nos destruye nuestros relatos, se nos destruye el barco. Quedamos ahí ahogándonos y sí, agarrándonos a restos de este barco, ¿no?, que flotan por ahí, o diríamos cosas que nos echan y que flotan, pero no van a ningún lado. Nuestro barco sabe a dónde va. Nuestra cultura, nuestra civilización occidental tiene unos fundamentos sólidos, envidiables, podríamos decir, envidiables para todos menos nosotros mismos, que de algún modo estamos destruyendo este barco, que nos estamos avergonzando de nuestro acervo cultural, de nuestros textos. ¿Por qué es sólido? Porque se basa básicamente en dos fundamentos, la cultura grecorromana y la judeocristiana. La cultura grecorromana, pues tenemos textos grandiosos, absolutamente grandiosos. No se trata ahora de enumerarlos ni siquiera, ¿no?, por mencionar a Homero, Sófocles, etc. Y luego el relato judeocristiano, que es la Biblia, bueno, el mero hecho de que sea el mayor bestseller de la historia de la humanidad. Y lógicamente, dentro de este relato, lo más nuclear para los que son de la cultura del credo cristiano es el relato de Jesús de Nazaret, del cual Tomás nos ha aproximado algunos aspectos. Y entonces podríamos decir que lo que está en riesgo, lo que está siendo destruido, es nuestro relato, que conforma nuestra identidad. Y podríamos empezar a lamentarnos. Qué triste nuestra época. Sin embargo, uno de los mensajes, sobre todo, que pensaba dirigir a los jóvenes en esta sala, es que no es verdad. No solamente ahora hay que comprometerse y luchar por nuestro barco, nuestro relato. Siempre ha sido necesario. Desde el principio. Ya hemos visto lo que decía el profesor Baviera, pues con los monotelitas. Dicho sea de paso, el Papa Honorio siendo uno de ellos, es un caso muy excepcional de un papa un tanto hereje, pero tuvieron que dar la batalla. Y la monotelita no era la más grave de las herejías, porque ahí teníamos, por un lado, los gnósticos, ¿verdad?, que cuestionaban la humanidad de Cristo, la naturaleza humana de Cristo, una herejía potentísima que, dicho sigue persistiendo de una u otra manera, que ha persistido a lo largo de los dos milenios, y luego los arrianos, que cuestionaban la divinidad de Cristo. Y tuvieron que dar la batalla, una batalla feroz. Tanto es así que San Atanasio había sido expulsado por defender el relato verdadero sobre Jesús de Nazaret. 4 veces había sido expulsado. Y bueno, pues aceptaba el destierro y al final volvía, una vez incluso presionado por el emperador, el propio Papa, en este caso Liberio, pues de alguna manera aceptó ese destierro. Y San Atanasio ahí permaneció, fiel al relato, junto con muy poquitos colaboradores suyos que también lo defendieron en estos tiempos tan difíciles, que llamó otro santo, pues tiempos en los que la iglesia gemía bajo el yugo arriano, porque hasta un 90% del episcopado oriental se había apuntado a esta herejía. Luego muere el emperador, Arriano, vuelve Atanasio, el Papa le pide perdón y seguimos adelante. El relato se había salvado. Y así podríamos pasar por toda la historia para ver cómo ha sido necesario defender el relato. A mí un ejemplo que me es próximo, yo soy polaco, como he dicho, y yo nací todavía bajo el comunismo y tengo recuerdos del comunismo. Karol Wojtyła fue mi obispo, nací en su diócesis y justamente esta figura de Juan Pablo II es representativa como bajo la ocupación nazi y después bajo el totalitarismo soviético comunista, esta batalla fue muy dura, muy dura. Tanto es así
que él era poeta, escritor, él no quería ser sacerdote, ¿no? La mayoría seguramente conocen perfectamente su biografía, pero de entrada él quería dedicarse a letras, al relato. Quería ser profesor de literatura, catedrático y poeta y dramaturgo, de hecho había escrito obras. Pero bajo la ocupación nazi no es que meramente quisiera destruir el relato cristiano, sino sustituirlo por otro, por un relato perverso. Ese relato que, por cierto, había sido denunciado ya en el año 1937 por el Papa Pío XI en Mit brennenden Sorge, con ardiente preocupación, la única encíclica en la historia de la Iglesia escrita en primer idioma alemán, para que no hayan malentendidos. Este relato del nacionalismo socialista alemán, el partido nazi, no es compatible con el relato cristiano. Lo denuncia como un neopaganismo. En el año 37, antes del Holocausto, unas palabras proféticas que luego los jóvenes bajo la Polonia ocupada, a partir del 39, llevaron a cabo arriesgando su vida. El propio Karol Wojtyła pues, siguió participando en los encuentros de un teatro clandestino. La cultura fue prohibida, las universidades fueron cerradas, los seminarios clausurados. Entonces él prácticamente se vio en la necesidad de participar en todas las actividades de defensa de la palabra, de la cultura, del relato, que todas eran clandestinas y prohibidas. Por ejemplo, el teatro. Por ejemplo, la universidad, una universidad clandestina, donde, entre otros, estudiaban la literatura y defendían los clásicos, ¿no? Que estaba prohibido publicar. Y finalmente entró en un seminario clandestino, lógicamente. Así que no es una novedad lo que nos toca hoy. Lo que sí creo que es importante es discernir en cada época qué parte del relato está especialmente amenazada y qué parte del relato hay que defender especialmente. Ya hemos visto que en estos primeros siglos era lo nuclear de nuestro relato, que era la historia de Jesús y su interpretación en términos teológicos, antropológicos, etc. Bajo la ocupación nazi, la parte del relato, pues, de la creación de hombres como iguales y a la imagen de Dios, que es el principio de la igualdad antropológica en la visión bíblica, no solamente cristiana, judeocristiana. Ya sabemos que el relato perverso de los nazis, por cierto, muy atractivo, porque sabemos que ganaron las elecciones, no llegaron al poder mediante un golpe de Estado, resultó atractivo este relato a una comunidad humillada y necesitada de que se levante la autoestima. Y se levanta la autoestima diciendo, pues, nuestra raza es mejor y las otras razas son peores. Y algunas incluso tan malas que lo mejor que podemos hacer por el bien de la humanidad, el nazismo era una utopía, igual que el comunismo, ¿no? No era una ideología criminal de entrada, sino una utopía, una propuesta de un mundo perfecto, un hombre nuevo, una sociedad nueva, en la cual precisamente había esa perversión, esa mentira de que algunas razas son mejores que otras y algunas incluso directamente no tienen derecho a existir, que lo mejor para la humanidad es eliminarlas. Pero ese relato era el que se inculcaba en las Hitlerjugend desde muy pequeños a los niños. Si no, sería imposible que tuvieran ese nivel de odio contra personas que se parecían con ellos. De hecho, se ha conservado un discurso de Himmler a los altos cargos de las SS, donde decía: el principal problema que vais a encontrar en la solución final es que vuestros soldados van a ver a las mujeres, los niños judíos, y van a ver que se parecen con sus mujeres y con sus niños. Con lo cual, el principal reto que tenéis es destruir la compasión en ellos. Que esto se sirvieron de Nietzsche, entre otros, y Max Stirner y otros o Marqués de Sade seguramente se podría mencionar también estos relatos filosóficos modernos donde en la ética se realizó esa transmutación, ¿no?, de valores y de virtudes, donde la compasión se consideraba un vicio y la crueldad una virtud, cuando se ponía al servicio, pues, de esa especie de visión idólatra del pueblo, ¿no?, o de la nación. Por lo tanto, la pregunta que tenemos que afrontar nosotros hoy
es cuál es la parte del relato, de nuestro relato, que está siendo particularmente, puntualmente amenazada. ¿Cuál es nuestro reto de nuestra época? Y aquí planteo y someto al juicio crítico de todos aquí presentes lo que yo creo que es la parte más amenazada de nuestro relato, y es nuestra visión de amistad y del amor. De amistad en términos generales, por utilizar aquí el concepto aristotélico de filia, que era una visión de amistad amplia que incluía todo tipo de relaciones mutuas de benevolencia, incluidas las comerciales honestas, también las de la comunidad política, amistad en términos modernos, como lo entendemos, cierta afinidad de caminar juntos hacia un objetivo, y también las relaciones familiares. Y ahí Aristóteles definía con claridad cuál es el tipo de amistad adecuado a determinadas relaciones. Hablaba de la amistad útil, algunos piensan que la amistad útil es mala, no. La amistad útil es buena en relaciones comerciales, honestas, precisamente, o relaciones de este tipo. Pero es nefasta y destructiva aplicada a las relaciones familiares. O sea, un niño que se siente que los padres le aman en tanto en cuanto saca buenas notas, eso le destruye al niño. Como todos los que son educadores lo saben perfectamente. Lo mismo en las relaciones, lógicamente, nupciales. Entonces diría, aquí llego a lo que yo creo que si el tema de la amistad frente a las corrientes hedonistas, utilitaristas, frente al narcisismo también imperante, ¿no?, de nuestra cultura contemporánea, si la amistad en sí es un gran problema. Dicho sea de paso, una anécdota, cuando explico lo de los tres tipos de amistad en Aristóteles, la amistad de utilidad, la amistad de placer y la amistad de virtud, que es aquella en la cual se ama a la persona por la persona y no aquello que se extrae de ella, y eso es lo propio en relaciones familiares o de amor, los alumnos se les abren los ojos. Nadie nunca les ha hablado de esto. No forma parte de nuestro relato acerca de la amistad y de las relaciones que hacen construir la comunidad entre los jóvenes hoy en día, ¿no? Les resulta revelador que Aristóteles haya dicho esto hace 2400 años. Y, entonces empiezan a entender por qué no funciona mi amistad con tal o cual persona, porque estamos confundiendo las cosas, el placer con utilidad o con la virtud, es decir, la amistad por la persona misma. Sin embargo, si ese es el problema general, en particular creo que se aplica en nuestra época a ese tipo específico de la amistad que podríamos llamar la amistad erótica. La amistad nupcial, ¿no?, o la amistad de preferencia exclusiva con el ejercicio de la sexualidad. Digamos que creo que ese es el núcleo central y, insisto, no lo digo para lamentarnos, sino para pensar qué época maravillosa nos ha tocado vivir, en la cual nos toca defender esto. Porque defender esto significa profundizar más en ello, estudiarlo más, que es lo que habían hecho los padres ante los herejes. No perseguirles, respetar su libertad, pero estudiar más a fondo y, por lo tanto, también desarrollar más la doctrina acerca de estas cuestiones que estaban atacadas por los herejes, ¿no? Entonces yo creo que hay que verlo así. Esto ahora me tocaría hablar de las obras literarias que representan, porque en principio era este el tema, pero no lo voy a hacer ya en profundidad porque prácticamente se me va acabando el tiempo. Pero sí, muy brevemente, también les envío un texto por ahí titulado Amor en la literatura, que es una lección que impartí en su momento en mi universidad, donde de manera sencilla están como explicitados la manera de cómo se puede afrontar. Y yo estoy trabajándolo con los alumnos, he visto que funciona bastante bien. Entonces, plantearles que existen diferentes modelos de relaciones eróticas, ¿no? No hay uno solo. Y por lo tanto, sería interesante plantearse de que algunos dan mayor probabilidad de éxito si lo que se pretende es una durabilidad, que en principio la mayoría reconoce que es lo que quieren. Y de hecho la angustia de nuestros tiempos es que la gente no consigue mantener relaciones duraderas. Hay unos datos estadísticos que solo voy a mencionar. Un informe
del Instituto de la Política Familiar, recomiendo echar un vistazo, que se titula El informe sobre el desarrollo de la familia europea. Luego también hay específicos sobre la familia española, lo publican cada X años sobre la base de datos estadísticos. Conviene tomar un chupito antes de leerlo, o en fin, algo, porque los datos son terribles, ¿eh? O sea, que hay que afrontar la realidad. La realidad es que el modelo de familia que teníamos hace 50 años está resquebrajándose a la vista, ¿eh? De manera exponencial. O sea, ha bajado exponencialmente el número de matrimonios que se contraen, se ha retrasado muchísimo el momento de contraer el matrimonio y al mismo tiempo han aumentado mucho los divorcios. O sea, los pocos, por así decirlo, que todavía se atreven a casarse, luego no consiguen mantener de manera duradera esta unión. Son esas dos tendencias paralelas que nos han hecho pasar de los años 80, en los años 80, de un matrimonio contraído, 5 matrimonios contraídos frente a un divorcio, a partir de cuando se legaliza el divorcio, ¿no? Una separación, en este momento a 1 versus 2. O sea, 2 matrimonios que se contraen, un divorcio. Y según qué región puede llegar incluso a acercarse 1. No voy a entrar en detalles. Ellos hacen comparación por países europeos, eso es muy interesante. Además, en este informe también dicen qué ayudas por hijo hay en cada país. Eso puede ser interesante para los que se plantean viajar. Pero en todo caso, estadísticamente está demostrado que vivimos con una angustia inusitada esta cuestión del amor, de la amistad erótica, que es una de las más determinantes para nuestra felicidad. Y por lo tanto surge la pregunta, ¿por qué? Si estamos condenados a esto o si hay modelos del amor que pueden garantizar o por lo menos favorecer que pueda ser duradera tal aventura amorosa. Entonces yo les planteo 3 modelos, lo voy a decir muy brevemente. Uno que lo llamo el modelo hedonista. El modelo hedonista que consiste en pretender construir una relación solamente sobre una dimensión de la persona, que es la corpórea sexual. Por lo tanto, lo único que se persigue en esta relación es el placer sexual. Es que en última instancia se convierte a la otra persona, se la despersonaliza y se la convierte en un objeto potencial de placer sexual. Lógicamente, no es muy difícil responder a la pregunta si tiene posibilidad de duración tal relación. Normalmente no. Igual que la amistad de placer en la definición de Aristóteles, también en este modelo de amor durará tanto cuanto dure el placer, o hasta cuando aparezca otro placer superior, o hasta cuando empieza a exigir un cierto sacrificio y compromiso. Entonces, no funciona. Preguntas a los jóvenes si existe hoy en día este modelo, dicen, claro que sí, hoy que sí. Casi todos han pasado por ahí, ¿eh? Y han salido heridos. ¿Por qué? No queremos que se nos despersonalice. Pero es lo que está sucediendo, ¿eh? Forma parte de este nuevo relato perverso acerca de lo que son las relaciones de amistad erótica. Segundo modelo, el modelo romántico, lo llamo el modelo romántico, que pretende construir la relación sola y exclusivamente en una dimensión de la persona, que es la afectivo-sentimental, en detrimento de la corpórea sexual, pero sobre todo de la racional. Es programáticamente irracional el modelo romántico. Por lo tanto, también es reduccionista, igual que el modelo hedonista. Y al serlo, otra vez, analógicamente, no ofrece posibilidad ninguna de durabilidad tal tipo de relación. Y eso es especialmente grave, en mi opinión, porque cuando al empezar la asignatura con los alumnos, donde tratamos sobre todo de psicología, donde tratamos estas cuestiones, yo les hago una encuesta anónima. Podríamos haber hecho aquí al principio. Anónimamente, sin preocuparte por la nota, simplemente define, y sin pensar mucho, ¿qué es el amor verdadero para ti? El 90% de las definiciones coinciden con la definición del amor romántico, porque aparecen palabras sentimiento, emoción, pasión. Piensan que esto es el amor, ¿eh? Los que ya llevamos, como yo, 29 años casados, ya sabemos que no es exactamente esto. No es que esto no intervenga, pero eso es insuficiente, ¿eh? Es un mito que lo siento mucho, pero voy a destruir cruelmente un mito que tenéis en la cabeza, porque no funciona así. Nuestra naturaleza afectiva es fluctuante y hay altibajos. Y si no lo sabes, en el primer bajón piensas que se ha acabado el amor.
y vuelves a intentar y a la quinta vez llegas a la conclusión de que el amor no existe. Y te vuelves cínico. Entonces, es falso. Y luego la segunda falsedad de este amor romántico, segunda mentira existencial del amor romántico, es la que lo vemos en las penas de Joven Werther de Goethe, donde se pretende que la otra persona, que el corazón de la otra persona llene al 100% mi deseo de ser amado. Eso es otra utopía falsa. ¿Por qué? Porque estamos hechos de tal manera, y eso forma parte de nuestro relato, de que nuestro deseo de ser amado es absoluto, infinito, y en cambio nuestra capacidad de amar es limitada. Y ahí da la respuesta uno de los grandes autores de este relato común, que es San Agustín, cuando dice: inquieto es el corazón del hombre mientras no descansa en Dios. Y peor aún, si idolatra a la figura de la amada o del amado pensando que le puede hacer al 100% feliz, que es la utopía que el 90% de mis alumnos tiene al inicio de la asignatura, al final en principio ya no. Si piensas esto, el hecho de endiosar al amado te va a llevar a demonizarlo, porque la decepción va a ser tan grande que al final acabas viendo en él ya no Dios, sino este Dios falso, es decir, demonio, que no te ha dado el amor que tú deseabas. Pero no es culpa suya. Yo digo, ¿cuál es el problema? El problema no es que te has equivocado de pareja. Normalmente os pregunto, ¿cuál es el principal motivo de los divorcios, las separaciones? Que pensáis, dicen, porque me he equivocado de pareja. Bueno, en algún caso sí, pero en la mayoría de los casos no. No es que te has equivocado de persona, te has equivocado de modelo de amor. Has querido construir sobre esta visión reduccionista. Y por lo tanto dicen entonces que entonces es imposible. No, sí es posible. Y ahí viene el tercer modelo, que yo lo llamo el amor oblativo. Oblación es donación. El amor que consiste en el don integral de la persona al otro de manera recíproca. Se podría llamar también amor integral, porque incluye la dimensión corpórea, sexual, afectiva, sentimental, pero también la racional, con su apertura a la espiritual, porque somos capaces de Dios, porque somos racionales. Y lógicamente, de manera jerárquica, es la dimensión racional la que tiene que gobernar, moderar, no reprimir, sino encauzar y proteger las otras dimensiones. Entonces, ¿sí es posible? ¿Fácil? No, pero posible, sí. Y entonces ahí viene la ejemplificación con textos literarios de los tres modelos. No lo voy a hacer ahora, simplemente del último voy a decir alguno, para dejar un mensaje esperanzador, porque creo que la esperanza es lo que nos tiene que dar la fuerza para luchar en nuestra particular batalla por la particular parcela del relato que está siendo amenazada especialmente hoy. Y hay mucha esperanza si vemos las grandes obras de la literatura. No tanto en las series. Me sugería Juan Carlos que también hablara de las series. No soy capaz porque no soy capaz de verlas. Para mí las series no son relatos, son antirrelatos. Y lo digo desde la perspectiva técnica, porque si miras la retórica, si miras la narratología, hay unos recursos narrativos que sirven para empujar la trama y para llegar a un desenlace. Lo que hacen las series es lo contrario. Enredan para que no llegues y para que se pueda hacer otro capítulo y al final para, de alguna manera, crear, diría yo, una especie de adicción. Por lo tanto, yo en primera persona de las series no puedo hablar, pero sí he pedido a los alumnos, después de haberles presentado los modelos de amistad en Aristóteles, los modelos de amor, que lo ejemplifiquen con las series. Lo han hecho muy bien, muchísimos ejemplos. Y la conclusión común a la que han llegado, y eso es su conclusión, no mía, es que es muy fácil ejemplificar con las series la amistad de placer y la amistad de utilidad. El amor hedonista y el amor romántico, una mezcla de los dos. Y en cambio es muy difícil encontrar ejemplos de amistad virtuosa y de amor oblativo. Y eso es para mí un síntoma precisamente de que nuestro barco está siendo destruido. Porque estos alumnos conviven con los personajes de las series como si fueran personas reales. El concepto de mímesis, que no voy a desarrollar ahora, que está en Aristóteles. Y por lo tanto tienen impacto en ellos, mucho más que una película puntual, un libro puntual, porque es una convivencia que son centenares de horas, conviven con estas actitudes y tienen modelos ahí
precisamente que no son aquellos que hacen feliz a la persona. Yo simplemente voy a proponer 3 textos para el fin de semana. Uno es Crimen y Castigo, que muchos seguramente habéis leído, que aparte del tema principal de Dostoyevsky, me cuesta como polaco reconocer que los rusos son muy buenos escritores, pero es un hecho, sobre todo los del XIX, que es el siglo de oro de la literatura rusa, el realismo psicológico, ápice del canon occidental, sin duda. Porque hay un tema colateral. El tema principal es si existe la justicia, si existe el bien y el mal, pero hay un tema colateral que es el amor erótico, el amor, digamos, nupcial, que tiene un impacto fundamental en el protagonista y le permite pasar por una metanoia, que es una conversión, un volver a casa. Christian Christianson, un colega de la Universidad de Birmingham, lo llama conversión epifánica. Yo lo llamo la metanoia, pero sí es posible. Una de las grandes partes de nuestro relato cristiano, y en esto superamos a Aristóteles, es que aunque alguien no haya recibido buena alfabetización en la virtud, buena educación, y está más bien en un modelo de vida destructivo para él y para su entorno, puede cambiar, y puede cambiar siempre. Eso es el mensaje cristiano. Y la literatura se hace eco de esto, por ejemplo, en Crimen y Castigo. Solamente en el epílogo, un poco tarde, hay que tener paciencia para llegar ahí, pero sí cambia Rudyard Raskolnikov y se abre una nueva vida delante de él. Otro, más específico todavía sobre la parte de la amistad erótica, Felicidad conyugal de Tolstoy. Tolstoy tiene momentos de gran pesimismo y escribe, por ejemplo, la Sonata Kreutzer, que es una historia horrible de un asesinato de una mujer a mano de su marido. Pero en Felicidad conyugal vemos lo difícil que es esta felicidad conyugal, pero sí defiende, el texto defiende, el relato defiende la tesis de que sí es posible. Lo que pasa es que también hay que llegar hasta el final. Este texto es mucho más breve, no es tan largo como Crimen y Castigo. Y por último, voy a proponer un texto muy de actualidad para que se vea que no solamente es el canon, textos antiguos, ese texto tiene como 20 años, de un escritor americano, Nicholas Sparks, y que se titula Un paseo para recordar, que muchos conocen a través de la película, ¿verdad? Pues también es una historia aparentemente romántica, pero en el fondo no lo es, donde se defiende la posibilidad de un verdadero amor, no en términos del inicio de la asignatura, sino en términos del final de la asignatura, es decir, un amor oblativo. Muchas gracias. Muy bien, Marcin. Muchísimas gracias. Yo no sé, porque tenemos el tiempo muy justo, y es lamentable, pero a lo mejor una pregunta sí podemos darle espacio. Una me venía a mí inmediatamente y digo, voy a hacer uso de mi derecho al poder ligio aquí a poder preguntar lo que luego nos ha resuelto efectivamente algunas referencias bibliográficas que nos permitiera conocer el relato que debemos recuperar y efectivamente esforzarnos por salvar, ¿no? Pero ya está resuelto. Entonces, si alguien quiere plantear alguna cuestión a los invitados. Gracias. ¿Qué tal? ¿Me oís? Bueno, buenos días. Yo quiero empezar agradeciendo a los culpables de todo esto, que nos saquéis de nuestra rutina académica, de nuestra rutina gestora, y que hagáis comunidad universitaria, que es de lo que se trata, ¿no? De hacer este tipo de actividades para que charlemos, para que debatamos. A Juan Carlos, a Helio, a nuestro rector, agradeceros también a los ponentes, ¿no? Que habéis intervenido. Este ratito de debate que nos mueve y nos conmueve, ¿no? A tener pensamientos, ideas. Yo creo que todos o muchos sabéis que ayer se celebró el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de la Mujer. En esta universidad somos muy pioneros y lo celebramos el día anterior, el lunes. Y el lunes hicimos un debate, una mesa como la que ahora mismo está conformada. Y en ese debate teníamos, por un lado, a una teniente de la Guardia Civil que estaba especializada en delitos contra las personas. Teníamos a una magistrada que estaba especializada, 15 años de experiencia, en el juzgado de Lliria contra delitos sexuales. Y teníamos una psicóloga también
que nos hizo ver lo importante es que seamos vigías, ¿no?, de este tipo de comportamiento, este tipo de... Ella apeló a señales que nos mueven, que hay alrededor nuestro, que es importante que sepamos captar a tiempo para ser eso, vigías, ¿no?, ser personas que de alguna forma nos sensibilicemos con esa realidad. Yo te escuchaba, Marcin, hablar de estas cuestiones y, bueno, yo sé que tú eres una persona académica, de trayectoria académica, nos conocimos en la apertura del curso escolar ahí en Barcelona. Y cuando yo te estaba escuchando hablar de todo esto, del tema afectivo-sexual, del tema de las relaciones, de cómo se tergiversan las cosas, recordaba aquella mesa redonda que fue muy fructífera, por cierto, estaba la sala llena, lamentablemente un 95% eran chicas, eran jóvenes, había pocos varones, hubiera estado muy bien que el mensaje estuviera más repartido, pero bueno, el mensaje llegó sin duda. Estaba pensando, Marcin, desde la perspectiva nuestra de universitarios, ¿no?, de personas que tenemos frente a nosotros, pues un colectivo de chicos, de chicas que pueden estar sufriendo de forma directa o indirecta este tipo de situación, ¿no?, con ellos mismos o alguien cercano. Me gustaría saber, Marcin, ¿qué piensas tú, si es que puede haber un papel determinante en la universidad, para crear esa conciencia, ¿no? Ahora parece que la entrega ha sido ocupada por la idea de posesión, ¿no?, de las cosas, ¿no? Si tú crees que la universidad puede tener un papel relevante en ese mensaje que tenemos que hacer llegar a los estudiantes, a los grupos de interés, y si realmente hay un mensaje que hacer llegar a estos grupos de interés, ¿cuál es ese mensaje? ¿Qué está en nuestra mano? ¿Qué podemos hacer en la universidad para que se revierta la situación y realmente ese espacio sea ocupado por la entrega, que es lo que realmente tendría que ser el eje gravitador, ¿no?, de toda esta circunstancia? Disculpad que me he enrollado muchísimo, pero quería un poco argumentar por qué quiero atacar por ahí. Gracias. Javier, ¿no? Javier, muchas gracias por la pregunta. La respuesta rápida es sí, tiene un rol. Yo no sé si tu pregunta es por la Universidad Católica o la Universidad en general. En general. Bueno, pues no obstante hay que diferenciar. ¿Cómo lo haces en una universidad pública y en una universidad católica? En una universidad pública yo creo que hay que plantear preguntas y, por ejemplo, a través de los textos literarios me parece que es un método buenísimo, porque es como los que sois más del ámbito de ciencias o de economía, es como método del caso. Vamos a ver este personaje como si fuera un caso. ¿Por qué ha fracasado? ¿No? No decir, no explicitar desde el principio, sino que el propio alumno llegue a la conclusión. Eso es el concepto de la catarsis. Todo viene de Aristóteles. O sea, está inventado todo. O también la mayéutica de Sócrates, ¿no? Pero creo que este es el método en la universidad pública, ¿no? Promoción a través de la pregunta, la mayéutica, no la afirmación. A menos que ya llegue este momento que el alumno tiene la suficiente confianza, pero vienen muy desconfiados los alumnos. ¿Para qué estáis muy desconfiados? No, ellos no, porque están en Cardenal Herrera y ya saben que se pueden fiar de sus profesores. Pero en general el alumno en la universidad no es un alumno de eso, de bachillerato, que es todo mucho más abierto todavía a aceptar, ¿no?, lo que le dice el profesor sin cuestionar. La universidad ya no es así y está bien que vengan con esta actitud un poco crítica. Por lo tanto, yo partiría de la pregunta y mostrando también la amistad, la proximidad, para que se fíe de la respuesta a la que tú le lleves. En la Universidad Católica, lo mismo y un plus. Y el plus, pues por ejemplo, en las universidades CEU, no sé si aquí todos son del CEU, en las universidades CEU tenemos las asignaturas específicamente pensadas para transmitir ese fundamento de cómo es visto el amor, por ejemplo, en la antropología y la ética cristianas. Y sé que las otras católicas también lo tienen, con otros nombres estas asignaturas. Y ahí sí, pues ese es el objetivo. Hay que hacerlo también de tal manera, sobre todo pues respetando... Lo primero que el alumno tiene que ver, que antes de profesor soy persona y como persona amo a mi alumno y lo amo incondicionalmente. Estamos llamados a en esto representar directamente a Jesucristo delante del alumno, amarlo incondicionalmente. No, mira, si quieres que te ame, aprende a ser templado, ¿no? O tener control emocional. No, yo estoy aquí por ti, te amo, pero por eso mismo te voy a decir la verdad, aunque la verdad pudiera resultarte difícil de aceptar. Y aunque tú no me
ames, por lo que, no voy a decir odies, pero vamos, que te produzca aversión contra mí por decírtelo, pero mi compromiso contigo, porque eres importante para mí. Yo soy de los profesores que mi razón de ser en la universidad son mis alumnos, no mi currículum y mis artículos, y hay que hacerlos, claro, porque si no, pues nos cierran, ¿no? Y está bien estudiar y publicar, pero sobre todo los alumnos. Y si eso los alumnos lo captan, y si lo captan, es más fácil también que acepten el mensaje, que a veces les puede ser difícil por las circunstancias de su vida, como benevolente y no como una manera de sermonearles, ¿no? O recriminarles. No sé si respondo a tu pregunta. Bien, pues antes de marcharnos, yo no sé si Tomás Baviera quiere también añadir algunos de los títulos al listado breve, que por razón del tiempo Marci nos ha podido transmitir, que alimenten ese conjunto de referencias efectivamente del relato en el que poder ser educados. Pues ya que tengo el micro y me haces esta pregunta, yo de amor oblativo, pues la verdad es que Dostoyevski pues ha citado a Crimen y Castigo y por supuesto. Quizá la obra más madura de Dostoyevski es Los hermanos Karamazov, ¿no? Entonces, en Los hermanos Karamazov, además, yo creo que da un salto, porque así como en Crimen y Castigo es un personaje, aquí tenemos hasta 4 personajes distintos y cómo se interrelacionan entre ellos. Y efectivamente también hay el momento de conversión, en este caso, no aparece al final, o por lo menos del personaje principal, sino aparece justo en el medio, que es el capítulo de la cebolla, de cómo Alyosha hace el cambio, ¿no? Que era lo que... En fin, bueno, Dostoyevski y Los hermanos Karamazov es lo que yo aportaría. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues entonces finalicemos esta mesa. Tenemos ahora en la planta baja de este mismo edificio un pequeño refrigerio, un café. Luego continuaremos pasadas las 12, porque la ponente siguiente tardará unos minutos todavía en llegar a nuestro campus. Seguiremos con la intervención que estaba programada. Muchas gracias.